se va? ¿Listos para empezar vidas? Yo lo estoy y con muchos deseos de compartir con ustedes esta revista semanal que se llama Vidas y que como ninguna abraza el mestizaje de ideas, pensamientos, tradiciones y manifestaciones culturales de todos los pueblos, sin excepción. Aquí en Vidas va a encontrar las mejores historias del arte y el mundo cultural. Y vamos por más. Hoy presentamos el programa desde la Alcaldía Benito Juárez al sur de la Ciudad de México. Empezamos justamente en el Parque San Lorenzo, donde se encuentra esta hermosa capilla que ven a mis espaldas, dedicada a Lorenzo Mártir y que data del siglo XVI. Fíjense nada más. Ahora sí, recorreremos otros sitios de esta alcaldía, pero entremos en materia con un repaso de lo que fue novedad cultural esta semana. Actores del colectivo Primer Ensayo y un fotógrafo de teatro recrean el juramento de los 33 orientales, cuadro del artista uruguayo Juan Manuel Blanes, en un acto de protesta contra las medidas del COVID-19, mientras reabren los teatros en Uruguay. Salimos a protestar por el cierre de los teatros, básicamente en la pandemia, y ahora en la apertura de los teatros se nos termina este proyecto, que lo que hicimos fue reinterpretar obras de cuadros pictóricos muy famosos. El fotógrafo de teatro y el colectivo de actores recrean cada semana los cuadros de reconocidos pintores en clave pandémica para invitar a una reflexión sobre la crisis sanitaria y denunciar la situación agónica de la cultura en el Uruguay actual. Como fotógrafo de teatro no pude trabajar, entonces me generó dos problemas, uno económico y el más complicado es la angustia de no poder hacer. Y la angustia de no poder hacer fue cuando a mí me llegó a generarme, bueno, tengo que poder semana a semana inventarme una obra de teatro para poder hacer. Entonces semana a semana logramos hacer una obra de teatro que duraba una centésima de segundo, que es el disparo de una cámara. En todos los casos, las fotografías recrean la imagen de los cuadros utilizando la misma cantidad de personajes y en la misma posición, pero con elementos del siglo XXI y de la pandemia de COVID-19, como las infaltables mascarillas. En el centro histórico de la Ciudad de México sobreviven hasta nuestros días tradiciones prehispánicas como los bailes, rituales o la comida. Nuestra cultura la escribieron los vencedores. Entonces, esos vencedores dejaron escrito mediante su pensamiento, su palabra, porque está en español, y su idea. Entonces está todo alterado, tergiversado, distorsionado. Con plumas y joyas tradicionales, maquillados como calaveras o deidades, un grupo de mexicanos danza y celebra rituales prehispánicos en pleno Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, erigida sobre los vestigios del máximo templo del Imperio Azteca. Y lo que hacemos es, mediante la práctica, la praxis, entender, comprender y vivir nuestra cultura desde nuestro punto de vista, de nuestra tradición, como se ha conservado, a pesar de los tiempos modernos, se ha conservado durante más de 500 años. El baile evoca la magnificencia de siglos atrás, mientras alrededor, vendedores ofrecen manjares que alimentan a los habitantes de la capital, desde que ésta era gobernada por los tlatoanis, grandes señores mexicas o aztecas. En México, presentan hasta finales de octubre la gran pieza teatral de Shakespeare, Romeo y Julieta, bajo la dirección del británico Matthew Bourne. Esta obra teatral, escrita por el inglés Adrián Vázquez, pretende acercar a los niños a una nueva versión de Romeo y Julieta, donde la historia de amor y romance de los jóvenes pasa en un hospital psiquiátrico. Se trata de un contenido artístico de alta calidad.
Esta obra por primera vez llega a México de manera presencial. También contará con bailarines de gran trayectoria donde a través de sus trabajos coreográficos transmitirán distintas emociones. Según promotores artísticos, informaron que se tiene una agenda cultural de más de 130 obras teatrales. Y en premisa para los mexicanos, les cuento que podrán disfrutar a mediados de septiembre de la pieza teatral Los Zapatos Rojos, el cual dará mucho de qué hablar. La hizo picadillo, la puso a remover. Para mantener el ritmo informativo, le propongo escribirnos a nuestras cuentas en Instagram y Twitter, que son, tome nota, @vidastelesur. Y también visite nuestra página web www.telesurtv.net. Debo admitirlo, nos encanta interactuar con todas y todos ustedes. Hagamos ahora una breve pausa, no se aparte de la pantalla, esto es Vidas, y ya regresamos con más. Mire usted, a lo largo del tiempo, en el mundo han tenido lugar una serie de cambios climáticos que afectan el ecosistema y la propia vida de la gente, pero también que han tenido un impacto, quieran o no, en la cultura y las expresiones artísticas. El reciente informe de Naciones Unidas sobre las consecuencias del cambio climático en el mundo aborda este tema y nosotros lo ampliamos hoy en Vidas. En agosto de 2021, la ONU publicó el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o IPCC, denominado Cambio Climático 2021, Bases Físicas. Documento en el que los expertos aseguran que, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1.5 grados centígrados o incluso a 2 grados centígrados será un objetivo inalcanzable. Se producirá un aumento de olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías. Este enunciado, que es casi un ultimátum para la población mundial, tendrá como consecuencia un cambio drástico en el desarrollo de las culturas tradicionales de cada región, que anualmente llevan a cabo cientos de festividades para rendir honor a las cosechas, a la agricultura, al solsticio de verano y de invierno y a la madre tierra en general. Build upon a very strong traditional culture where annually we celebrate our cultural activities in different ways. Part of these activities touches upon issues of environment. The species of reeds decreases due to climate change. They grow in swampy areas, so those swampy areas dry up, and then over time we see a threat as far as the culture is concerned. Territorios como Maldivas, nación insular asiática en el Océano Índico, e Isla Fiji, en Oceanía, al sur del Pacífico, podrían desaparecer y con ellos toda su cultura, sus tradiciones y su identidad. En 2018, la exposición denominada ¿Por qué la cultura es la clave del cambio climático?, planteaba la preocupación por el rol de las cultoras y cultores. La artista Catriona Patterson, directora de proyectos de artes ecológicas en Creative Carbon Scotland, elevaba la voz desde el arte ante una realidad que pone en peligro a la humanidad. Encompasses absolutely everything from our homes, our languages, our food, our traditions. It's everything which gives us life. My concentration within this is on the visual, oral, audible manifestation of that culture, the arts. Otherwise known as TV, books, film, music.
poetry. I argue this. Climate change is the biggest problem we've got, and we need to throw absolutely everything we have at it. The arts are a crucial part of that. I'm going to give you a whistle-stop tour of why that's the case, what's happening already, and why all the world stage should be taken more seriously. The arts have always been a crucial part to how our society has grown, shaped and developed, and this can, should and is being extended to issues of climate change. There are 4 key ways in which this is happening. Firstly, the arts can help us understand how we got to be in this situation and who we are in the first place. El sector cultural, en medio de preocupaciones por los efectos de estos cambios sobre la sociedad, realiza esfuerzos para lograr que las autoridades tomen decisiones drásticas para lograr una mejor vida en el planeta. Tal es el caso de una exposición de fotografía poco convencional en Londres, que convirtió la contaminación tóxica en arte, para crear conciencia sobre los persistentes problemas de calidad del aire en la capital británica. The Koppel project, I hope that with future spaces we can continue to have this conversation and showing art in a more sustainable way and not using materials that are really harsh and really dangerous to the environment. So I think this show, in particular, the natural processes and the actual subject matter that's being used in the process is a great kind of collective way to show the ever-changing environment and the climate crisis we see today. Se espera que las temperaturas globales alcancen o superen los 1.5 grados centígrados de calentamiento. Esta situación romperá el umbral establecido por los gobiernos en el Acuerdo de París de 2015 sobre el clima y desencadenará consecuencias más graves. El informe del IPCC fue publicado justo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que conmemora las Naciones Unidas para reflexionar alrededor de la situación de los pueblos originarios. De acuerdo a un comunicado de la ONU, los territorios habitados por indígenas comprenden el 80% de la biodiversidad del mundo. Estas comunidades han sentido la crisis medioambiental y diariamente resisten usando diferentes estrategias de supervivencia. Cada etnia tiene diferentes costumbres, pero todas tienen en común el desarrollo de rituales ancestrales unidos a actividades agrícolas que protegen a la madre tierra. A través de los diferentes rituales apegados a su cosmovisión del mundo, estos grupos étnicos consiguen mejores cosechas y mantienen la continuidad del ciclo hidrológico, y aunque son los que menos han contribuido al deterioro del clima, su cotidianidad y su cultura son las más afectadas. Los indígenas aymaras en Pinaya celebraron el solsticio de invierno y pidieron agua a la chachila, un espíritu de montaña masculino, a medida que el glaciar de la montaña retrocede como resultado del deterioro ambiental. Nosotros tenemos una creencia con tatarabuelos y hacemos una huerta como una comida a la chachila. Servimos como te puede invitar una comida en un plato, así ese mismo. Nos preparamos, damos una ofrenda a la chachila. Una chachila grande, una montaña, una chachila illimani, digamos, una chachila nosotros siempre respetamos por este illimani baja el agua y así, ese fe tenemos nosotros. Sí, tenemos mucha preocupación porque si es que las montañas se deshielan y totalmente, yo creo que no tendríamos ya vida y agua, ¿no? Agua es la vida, ¿no? Garantizar el derecho de propiedad de los territorios de ocupación ancestral de estos pueblos, adjudicación reconocida en instrumentos internacionales ratificados por gran parte de los estados iberoamericanos, es fundamental para reducir emisiones de efecto invernadero, así como la vulnerabilidad de las poblaciones indígenas a las consecuencias de estos cambios. Sem os povos indígenas, sem a floresta, não vai existir o meio ambiente. Tem que defender a todos, a defender o que nós respiramos, é defender o que nós comemos, é defender a vida.
Un estudio realizado en 2019 por la Universidad de Maryland y publicado a principios de 2020 demostró que el 36% de los países forestales intactos están dentro de las tierras de los pueblos indígenas, lo que hace que estas áreas sean cruciales para los esfuerzos destinados a evitar los efectos del cambio climático. El planeta continúa enviando señales. Las intensas olas de calor tendrán como consecuencia la disminución y, en algunos casos, la total desaparición de las actividades culturales, en especial de los países que actualmente están sufriendo estos embates como España, Italia, Grecia, Rusia y Turquía, además de los pequeños estados insulares. Hasta que las autoridades competentes no tomen medidas trascendentales para revertir la inminente desaparición de países enteros, el planeta continuará enviando mensajes a la humanidad para cambiar las acciones que destruyen de a poco la biodiversidad. Definitivamente es interesante entender cómo la naturaleza y la cultura están tan unidas al punto de que el deterioro de una afecta y hasta debilita a la otra. Desde Vidas Telesur exhortamos a la comunidad internacional y a todo el que tenga voz y voto en las decisiones climáticas a que tomen cartas en el asunto, pero de forma enérgica y contundente para de alguna manera poder revertir estos efectos. Y bueno, ahora es momento de hacer una segunda pausa en Vidas. Al regreso hablaremos de los tejidos y las telas y de cómo se vuelven expresiones auténticas de los pueblos y llegan a ser declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Existen disímiles métodos de elaboración de telas y seguramente hay muchos por descubrir. Algunos han llegado a ser tan llamativos e importantes que se han convertido en patrimonio de sus países y de la humanidad. Muchos de ellos traen componentes naturales, otros son realizados de forma industrial. Lo cierto es que todos forman parte de nuestra identidad. Veamos la siguiente historia. Adelante. Los tejidos han sido una parte fundamental de la vida humana desde el comienzo de la civilización. Los métodos y materiales utilizados en su fabricación han experimentado un gran desarrollo. Las telas son productos hechos con diferentes técnicas como tejido de punto, tejido ganchillo, entre otros. La mayoría de las telas son tejidas, pero también existe otro tipo de tela llamada no tejida. Los materiales no tejidos se producen mediante trenzado, retorcido y fieltro. Sin embargo, en todo el mundo, la tela se refiere al material utilizado para hacer los vestidos. Entre los tejidos destaca el yandani. Es una tela de algodón muy fina fabricada a mano por maestros tejedores y aprendices en el distrito de Narayangan, en Bangladesh. Este tejido, que combina los motivos complejos con colores apagados o vistosos, permite confeccionar prendas de vestir frescas. En 2013, el arte tradicional de tejer yandani fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En Perú, los tejidos en Calhuá, de la provincia de San Miguel, son el resultado de sofisticadas técnicas de creación textil y testimonio de antiguos y vigentes intercambios culturales entre la población de San Miguel y poblaciones del norte del país. Actualmente, los conocimientos, técnicas y prácticas asociadas a la producción de estos tejidos como patrimonio cultural de la humanidad. En Venezuela, la curagua es una planta propia del municipio Aguasay, del estado Monagas. De su cultivo y procesamiento se obtienen fibras para producir el conocido tejido artesanal de curagua, el cual fue certificado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Los bordados de ñandutí son un clásico de la artesanía de tejido en Paraguay, finísimos y en forma de tela de araña.
Cada uno de estos encajes tiene más de un centenar de variaciones, siendo producido con hilos de varios colores. Entre los encajes más prestigiosos destaca el Aopoí de Villarrica. En Argentina, el tejido en telar es una de las técnicas que supo sobrevivir el paso del tiempo y la modernidad, donde tanto mujeres como hombres pueden plasmar verdaderos mensajes en figuras, formas y colores. Aprender y practicar esta actividad requiere de una concentración y paciencia. La Secretaría de Cultura de la provincia de La Pampa se encuentra trabajando en la declaración de la técnica de tejido en telar como Patrimonio Cultural Inmaterial de La Pampa. Cuando los españoles invadieron América, una de las cosas que les sorprendió es que los nativos, a quien ellos consideraban animales, tenían un método perfecto en el arte del tejido, producto de una tradición milenaria que se transmitía de generación en generación en muchas regiones del continente. Falta un poquitín para despedir el programa, pero tengo varias cositas que decirle. Primero, recordarle que la invitación sigue en pie y es a seguirnos en las redes sociales. Si quiere ver de nuevo una de las historias que contamos aquí, búsquenos en @vidastelesur, tanto en Twitter como en Instagram. Segurísimo que ahí nos encuentra. Y bueno, cuídese mucho y ámese más. Soy Aisa García y los veo en 7 días. Pero antes quiero que disfruten de la buena música. La canción de hoy se titula Tierra tan solo, del álbum El Corazón y el Sombrero, donde la intérprete Marta Gómez canta a Federico García Lorca. ¡Chao! Tierra, tan solo tierra, para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve.